Vamos a verlo un poquito más. ¿Abre más? ¿Qué no va a pasar? Ábrelo todo. ¿Tú te encargas de pasarlo entonces? Solamente derecha izquierda. Ok, y tiene un videito que te lo voy a mostrar más adelante. ¿Hicieron lista? No. Háganla para disfrutar de ella. Si quieren, no la hagan. Vamos a hacer. Vamos a hacer todo bien. Silencio. Y quiero ver que las cosas funcionen de aquí hasta allá. Vamos a hablar hoy sobre el tracto urinario. Evidentemente, si hablamos del síndrome obstructivo urinario bajo es porque existe un síndrome obstructivo urinario alto. Y ya vieron la clase de litiasis, donde se habla mucho sobre el impacto del tracto urinario superior e inferior. Alto o bajo tiene que haber un punto de corte. ¿Saben ustedes dónde está el corte? En los meatos ureterales. En ese momento, donde la orina que viene de cada unidad renal, viajando por los uretes que serían dentro de la vejiga, en ese momento se llama tracto urinario inferior, una vez que sale del meato. Pero del meato hacia arriba se llama tracto urinario alto. Aquí van a ver algunas definiciones cuando hablamos del síndrome obstructivo, inclusive se involucran las dos entidades, porque muchas patologías, obstrucción urinaria baja, repercuten por presión a la parte superior. Siguiente. Resulta ser que cada vez que ustedes van a organizar un tema, los temas que son muy amplios, ustedes deben tener prioridades para ver qué es lo que quieren examinar, qué es lo que quieren ver. Hagan un esqueleto de cada objetivo que ustedes quieren revisar sobre ese tema. Aquí vamos a definir qué es el síndrome, determinar los límites anatómicos por sexo, causas congénitas, adquiridas, criterios clínicos para hablar de síndrome obstructivo urinario bajo, estudios radiológicos, criterios radiológicos, plan de trabajo, conocer la hipertrofia prostática, que es la forma semiológica de conocer el crecimiento de la próstata, la clínica relacionada a la hipertrofia, interpretar los exámenes de laboratorio, los métodos de examen de laboratorio y los diagnósticos diferenciales. ¿Siguieron? Hay un término que se aplica al síndrome obstructivo urinario bajo y se llama prostatismo. La definición del síndrome, o conocido por su abreviación en siglas de SVA, SVP, síndrome obstructivo urinario bajo, no es más que el conjunto de síntomas y signos condicionados por la obstrucción del tracto urinario bajo. ¿Qué importancia tiene esto de conocerlo por el médico? Uno, sobre el daño que puede ocurrir sobre la función renal, el daño que puede ocurrir en repercusión sobre hidronefrosis, atrofia renal, insuficiencia renal, la presencia de infecciones, el daño a otros órganos como la vejiga, el uréter, la uretra, etc. ¿Sí? La etiología, según ella, puede ser congénita o adquirida. Puede ser aguda o crónica según su duración y puede ser alta o baja, como les he hablado. ¿Síguelo? En cuanto a la congénita, evidentemente hablamos de la estenosis del meato uretral, patología muy frecuente en los niños recién nacidos, niñas recién nacidos, y también así en los niños la estenosis del meato prepucial. La niña tiene un meato uretral que se vierte en el introito vaginal, pero el varón, el hombre, tiene doble meato, tiene un meato uretral y tiene un meato prepucial. En muchas oportunidades los niños nacen con una semilla tan importante que le impide la transacción completa del prepucio, y al no poder retraer el prepucio se hace un meato estenótico que inclusive puede llevar la incapacidad a lograr la micción espontánea. La presencia de valvas o válvulas uretrales posteriores, que es una patología de inserción de la próstata dentro de la vejiga, donde se producen unos fenómenos de compuerta patológicos que impiden la salida de la orina a través de la uretra. Lesiones neurológicas, como son la espina bífida, que es una malformación, o el mielomeningocele, condicionan enfermedades neurológicas en el cono medular a nivel del S2 y S4, sitio donde se va a integrar lo que es el nervio pudendo, lo que es el plexo sacro,
y de ahí se produce la incapacidad de tener una sinergia normal para la micción. El reflujo vésico uretral, la ectasia vesical y la ectasia renal son condicionantes que van a permitir tener un síndrome obstructivo urinario bajo de forma congénita. Sigan. Adquiridas pueden ser primarias del tracto urinario bajo o secundarias lesiones extraurológicas, como pudieran ser la estrechez uretral infecciosa o traumática. Las infecciones de orina en el tracto urinario bajo, principalmente en la uretra, conocidos como uretritis bacteriana. ¿Conoce una uretritis bacteriana muy famosa? Se llama gonorrea, causada por una bacteria que se llama Neisseria, ¿ok? O Neisseria o un diplococo, se llama Neisseria gonorrea. Y ya en el mundo está bastante retirada porque ella es muy sensible a las penicilinas y con el uso y el abuso de la penicilina ha desaparecido. Pero resulta ser que la Neisseria gonorrea causó daño a personas muy importantes, incluso hasta de la historia de Venezuela. Juan Vicente Gómez muere de estrechez uretral causada por enfermedades venéreas por la Neisseria gonorrea. Bueno, la infección en el tubo uretral produce el cierre de la luz de la uretra y por lo tanto la incapacidad del paso de la orina de la vejiga al exterior. Y en muchas oportunidades es mucho más agresiva incluso que las enfermedades prostáticas. Contracciones neurológicas o patológicas del cuello vesical, prostatitis crónicas agudas, un crecimiento que se da completamente en todos los hombres. ¿Hay algún caballero aquí mayor de 20 años? Todos. Bueno, entonces todos los caballeros que están aquí, como lo van a ver en estadística, ya tienen un proceso de envejecimiento y con ello ya llevan en ese envejecimiento, así como hay Carlitos ya en esta audiencia, jóvenes, ya tienen un proceso de envejecimiento donde hay hiperplasia prostática dentro de su próstata, ya hiperplasia prostática. Evidentemente una patología que no es de su grupo etario, sino es de la quinta década de la vida, como lo vamos a ver en la siguiente clase, que es cáncer de próstata y tumores vesicales. Síguelo. Vamos. Resulta ser de que la próstata o el síndrome obstructivo urinario bajo, cuando produce obstrucciones, deben haber etapas de compensación. En esta etapa de compensación, la vejiga se engruesa. ¿Escucharon ustedes en fisiología, fisiopatología, que primero el músculo liso tiende a engrosarse? ¿Cierto? Están todos así como calladitos. Vamos a ver si lo despertamos, que necesito que estén conmigo. Pues no es el músculo liso el que se puede engrosar. Los músculos que se pueden engrosar por diferentes entidades son los músculos estriados. Y el detrusor, que es la vejiga, es un músculo estriado, que tiene contractibilidad, pero no es dependiente de ustedes. Ustedes no le pueden decir a la vejiga contráete o descontráete, o contráete más fuerte o contráete menos fuerte. Eso lo hace de una forma automática neurológica. Y existen etapas de compensación del ser humano para tratar de compensar el paso de la orina del reservorio, que es la vejiga, hacia el exterior. Y esto lo va a hacer engrosándose. Y al engrosarse la trabécula del músculo detrusor, va a haber mayor trabeculaciones a nivel de la pared vesical. Esto va a conllevar a la presencia de celdas e inclusive hasta de divertículos. ¿Síguelo? Esto es una vejiga con una próstata muy voluminosa. Fíjense lo que es el engrosamiento de la pared del detrusor. El detrusor es un músculo totalmente delgado, el cual abarca completamente toda la superficie de la vejiga y tiene una mayor concentración hacia el trigo. Pero la próstata es un órgano que está exactamente en la base de la vejiga y es el primer paso de la salida de la orina, se conoce como la uretra posterior. Véanse cómo está coactada completamente la uretral. Al tener un fenómeno restrictivo en la uretra, se condiciona lo que es el síndrome obstructivo urinario bajo. Síguelo. Vean lo que es las imágenes de una próstata normal, con una uretra amplia y un detrusor delgado. Vean lo que es la imagen de una próstata totalmente inflamatoria, que es lo que le ocurre al 99% de los hombres, donde la luz uretral se coacta, produciendo fenómenos de obstrucción. Siguiente. El proceso patológico que contribuye a los síntomas del tracto urinario bajo se conoce como STUI, síntomas del tracto urinario inferior,
y es principalmente visto en los hombres de edad avanzada. Se pensaba que el prostatismo se debía solamente al aumento de la resistencia uretral secundario al efecto de masa de las próstatas. Sin embargo, hoy se considera que es una respuesta muy simplista porque conlleva a una serie de daños sobre la pared muscular, sobre el efecto neurológico que condicionan otros síntomas. Gran parte de los síntomas del tracto urinario inferior se debe a la disfunción del tetrusor relacionado con la edad. Síguelo. La hiperplasia prostática es una de las causas de estos síntomas en hombres de edad avanzada y con cuadros sintomáticos, como les decía, se conoce como prostatismo. Histológicamente hay un aumento de las células epiteliales y estromales de la zona periuretral. Síguelo. Hiperplasia. Si bien les decía ahorita que después de los 20 años existe un proceso de envejecimiento normal de los seres humanos, pues la hiperplasia prostática no es más que el aumento del volumen y la cantidad de las células de un tejido. En la próstata ocurre esto en el 99% de los casos y depende de un influjo hormonal, pues se sabe que la cantidad de células en el órgano depende de un equilibrio entre la proliferación y la muerte celular que se conoce como apoptosis. Al aumentar el número de células y el tamaño, lo consideramos hiperplasia. Los andrógenos, y es por ello que le digo, si están en condiciones normales, deben inhibir en forma activa el proceso de muerte celular programada. Y es por ello que el hombre que no entra en andropausia, como la mujer que sí entra en menopausia, el hombre lo que hace es un síndrome de privación androgénica, no hace andropausia. ¿Okay? El hombre no deja de producir andrógenos, testosterona, en ningún momento de su vida. Bajan las cantidades y cambian algunas hormonas, pero en ningún momento va a dejar de ovular. Él va a seguir produciendo espermatozoides mientras tenga actividad hormonal. Se piensa que los andrógenos no son causa de la hiperplasia nada más, pero su presencia es requerida durante la formación de la próstata, la pubertad y el envejecimiento. Enzimas como la 5-alfa reductasa, que está dentro de la célula prostática muy importantemente, pero también está en el folículo piloso del cabello. Convierte la testosterona en dihidrotestosterona y representa el papel del andrógeno dentro de la próstata. Pues resulta ser que hemos buscado la forma de darle tratamiento para que la próstata no crezca, inhibiendo esta enzima, la 5-alfa reductasa. E inclusive a los hombres que tienen entrada, a los hombres que tienen alopecia, se les da un medicamento que se llama finasteride o utateride para evitar la alopecia que viene desde el punto de vista androgénico, pero también se da para inhibir el crecimiento de la próstata. ¿Sigue? Sí, los receptores androgénicos de la próstata responden durante toda la vida en diferentes órganos. El papel de los estrógenos es importante. La regulación de la muerte celular programada se llama apoptosis y se sabe que existen factores de crecimiento o transformadores celulares como los son el TGF, el KGF, que son factores de crecimiento celular. Pues significa que ustedes tienen capacidad de renovación de células, pero no todos. No todos los órganos ni todo el tiempo. Existe un papel de células inflamatorias prostáticas y el patrón de crecimiento se debe a factores genéticos y familiares. Se sabe que existe ya un patrón autosómico dominante en donde aquellas personas que tienen mayor crecimiento prostático pueden llevarlo en forma de herencia, y eso también se da en las condiciones de raza. Las razas negroides, afrodescendientes, tienden a tener valores de testosterona más altos, tienen valores de masa muscular y valores de crecimiento prostático también mucho mayor. ¿Síguelo? La hiperplasia prostática benigna determina un aumento de la resistencia uretral. Esto conduce a alteraciones compensadoras de la función vesical. Esto va a producir una disfunción del detrusor inducida por la obstrucción junto con alteraciones del sistema nervioso. La vejiga envejecida determina la instalación de síntomas y signos como son la poliacuria, sensación de micción inminente, la nocturia. Les explico. Resulta ser que para lograr una micción se necesita la integridad de todo el sistema nervioso y neuromuscular del tracto urinario. Solamente con pensar ustedes en orinar, pues ustedes no van a lograr nada más de la corteza si tienen la integridad de todo. Se puede lograr la micción. Para lograr la micción, una vez que ustedes tienen la sensibilidad dentro de la corteza, por los haces espinotalámicos posteriores, en los cordones medulares, en la médula,
va a llegar a lo que es el segmento sacro. Al segmento sacro. Y en el segmento sacro, en S2 a S4, va a salir a través del plexo pélvico, del nervio pelviano, a llegar a la vejiga. Y tiene que haber una combinación: contracción del detrusor, de esa musculatura estriada, y relajación de la musculatura septentriana. Pues si no tuviéramos esa sinergia significa que nosotros, para mover este escritorio, es más fácil que lo movamos entre dos a la vez y no que ella lo esté jalando para atrás y yo lo esté jalando hacia adelante. Ya no habría sinergia, habría disinergia. Mientras que sinergia es cuando los dos vamos hacia el mismo mecanismo, hacia la misma función. Y la función que queremos es la micción. Entonces, para que ocurra una micción espontánea y normal, debe haber una sinergia entre los mecanismos de contracción del detrusor y relajación del fenómeno epitelial. La hiperplasia prostática benigna, que es este cambio de celularidad, comienza principalmente en la zona de transición y en la zona periuretral de la próstata. El tamaño de la próstata, en oportunidades, no se relaciona con el grado de obstrucción, pues resulta ser de que hay próstata muy grande, pero primero tenemos que decir cuánto es una próstata. Pues ustedes, para llegar acá, debieron haber conocido la próstata antes, y una próstata mide aproximadamente 25 cc de volumen. Un cc de volumen es aproximadamente 1 gramo de tejido. Una próstata pesa 25 a 30 gramos a la edad de ustedes. Es muy probable que la edad mía haya cambiado por el fenómeno hormonal y ya la próstata deje de tener esos mismos valores, ¿ok? Porque el crecimiento es proporcional al tiempo de exposición a los andrógenos. Pues resulta ser que el tamaño de la próstata, a veces muy voluminosas, no son obstructivas, mientras que otras próstatas medianas son severamente obstructivas e impiden el paso de la orina. Es importancia la cápsula de la próstata. La próstata está revestida de una cápsula, donde se asienta en el 95% de los casos, pero también tiene un flujo de fibras musculares que tienen un tono. Las fibras musculares dentro del tracto urinario obedecen a receptores alfa-adrenérgicos. Y estos receptores alfa-adrenérgicos, como en el sistema neuromuscular, como lo van a tener en las venas, en las arterias, pues en las arterias los receptores condicionan la elevación de la presión sanguínea o la distribución. Pues en la uretra, al ser un túbulo muscular, también nosotros podemos modificar la tonicidad de esos músculos. Esos músculos, al tenerlos más tónicos, más contraídos, adelante, vamos a tener mayor presión, y mientras mayor presión haya, habrá más resistencia. Eso es lo mismo que ocurre en el tracto vascular. Mientras mayor presión haya en las arterias, mayor hipertensión habrá. Si nosotros relajamos las arterias, la tensión tiende a bajar o a normalizarse. Lo mismo ocurre en el tracto uretral. Si nosotros relajamos, podemos lograr tener mejor flujo. El músculo liso prostático, el tono adrenérgico y los receptores alfa-adrenérgicos, ya los hablé. 5. La respuesta vesical a la obstrucción es de dos tipos: las que conducen a inestabilidad del detrusor y disminución de la distensibilidad, que se conocen como síntomas de la poliaquiuria y la urgencia miccional, y las asociadas a la reducción de la contractibilidad del detrusor, que condicionan la disminución del chorro miccional, el retraso al iniciar la micción, la intermitencia, el aumento de volumen residual postmiccional. ¿Síguelo? Evidentemente, esta es la próstata sana y esta es la próstata enferma. Y vean de por sí cómo aparecen las celdas dentro del músculo detrusor cuando la obstrucción del tracto uretral se da. La respuesta inicial del detrusor, como se lo he dicho, es la hipertrofia, y es la adaptación que tiene el músculo a la presión intravesical para preservar un flujo urinario. Es por ello que muchas veces los pacientes les dicen a ustedes que orinan normal, y le están preguntando a una persona de 22 años, de 21 años, le preguntan ¿cómo orinan? Normal. Le preguntan a una persona de 60 años, normal. Y le preguntan a una persona de 70 años, normal. Pero ¿cómo va a ser normal? Normal es lo que se ha acostumbrado él a observar como normal. Pero el de 70 años se levanta 3 veces en la noche a orinar. El de los 60 años se orina a la prensa, porque pasa 10 segundos después que termina de orinar y todavía no ha cerrado completamente una micción. Y el de 20 años, pues no se levanta nunca a orinar y orina 3 veces al día, medio litro de orina sin problema. Esa es la secuencia, pero para los tres era normal. ¿Por qué? Porque hubo una capacidad de adaptación de la persona a la micción.
es importante del médico saber o interpretar lo que es normal. Lo que sería normal que este caballero de 70 años me dijera que se levanta nada más en el día 3 veces al baño, jamás se ha levantado en la noche. El de 60 años me diga que orina con un chorro super fuerte y va 3 veces. Y el de 20 años me dice que ha pasado 8 veces, orina 8 veces en la noche y en el día 50 veces. Pues evidentemente ahí se ve la parte patológica. Es parte del médico saber interpretar las condiciones, los síntomas y los signos del paciente. Síguelo. El crecimiento de la glándula prostática ocurre principalmente en la quinta década, pero en estudios de autopsia, como se lo decía, a partir de los 20, 25 años, ya está presente en un 10%. Y si ven que va el aumento al 20% en la década de los 40, y por encima de la década del 50, el 50% de la población. O sea que el proceso de hiperplasia es un proceso de envejecimiento. El 25% de los hombres mayores de 55 años presentan clínica de síndrome obstructivo urinario bajo o inferior. Es una enfermedad progresiva de patrón variable y los cambios miccionales evidentemente cambian el estilo y afectan la calidad de vida. ¿Algunos de ustedes se levantan de noche? ¿Algunos de ustedes? A ver. ¿Algunos de ustedes pujan para orinar? ¿Algunos de ustedes usan sonda para lograr la micción? ¿Saben que más de la mitad de ustedes van a tener enfermedades de la vejiga? Permiso. Empezamos por aquí nada más. Llego hasta la corbata. Vinieron todos, ¿verdad? ¿Valió la pena que lo regañara? Estoy orgulloso que haya venido. ¿Ayuda? Muy orgulloso, me encanta de que vengan, de verdad que es incómodo, ojalá no le roben los cauchos de los carros, lamento eso. Tengan como lo contrario, totalmente lo contrario. Cuando decimos lo que viene en este momento que deberían de ser, la vida es muy incómoda, no hay nada que ser participativo, pero a 40 grados se hace como yo. Busquen la forma de que puedan bajar la presión, que puedan entenderlo, para que después puedan sedimentarlo con la lectura. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se clasifican estos síntomas y signos, porque es lo que ustedes tienen que conocer para poder investigar. Pues los síntomas y signos se clasifican en obstructivos o de flujo, o irritativos de almacenamiento. Almacenamiento porque tiene la incapacidad y la orina. ¿Alguno de ustedes ha sentido el placer de que es orinar? ¿No le dan un escalofrío cuando terminan de orinar? ¿Alguno de ustedes llora cuando orina? ¿Saben que hay gente que se le salen las lágrimas? Es un placer como el comer, la barriga llena. Después de estornudar, ustedes sufren o se sienten relajados. Pues la micción es un acto fisiológico tan complejo que todavía estamos en el año 2016 y la integridad completa del sistema cortical hasta lograr la micción no está definida por un único parámetro de estudio. Todavía hay dudas con los núcleos relacionados. No tenemos ni entendemos por qué una persona puede botar una lágrima después de una micción, o sentir un escalofrío sabroso después de haber orinado, o sentir ese estatus de placer de haber orinado. Pues no le voy a hablar del patrón evacuatorio, pero también es diferente. Pues resulta ser que estos fenómenos fisiológicos ustedes como médicos tienen que interpretarlos. Pero tienen que pasar por esta clase y escuchar que el tracto urinario inferior se mide clínicamente con síntomas y se llaman irritativos de la vejiga u obstructivos de reunión del agua en referencia al flujo. Pero pasan por aquí, llegan al último año y dicen unas barbaridades inmensas. Y van a hablar de la familia que tiene una enfermedad obstructiva y son tan ignorantes de todo que me da tristeza. Cuando ustedes tuvieron todas las herramientas aquí, no tuvieron a nosotros el buen deseo, tuvieron la información y fueron incapaces de aprovechar. No debe ser. ¿Alguien? Los obstructivos tenemos vaciamiento vesical incompleto, tenemos disminución del calibre miccional, fuerza miccional, pérdida de la fuerza y del calibre del chorro miccional, dificultad de inicio de la micción, vacilación, estranguria, chorro intracordario, tenemos goteo prolongado al final de la micción, sensación del uso de presa abdominal o de pujo. ¿Entendieron?
sean así, léanlo, no sean flojos. Vean que son constructivos, tienen que ver con el flujo. Evidentemente, como yo le digo a los que han pasado por mí, ¿a qué velocidad orinan ustedes? Si no han pasado por urología no saben el cuento. Y los que han pasado por urología, ¿a qué velocidad deben orinar? 15 milímetros sobre segundo. Por encima de un punto de corte, y se mide en urodinamia, como lo van a ver para los que no han pasado, es un punto dinámico de medir la presión. Y si ustedes orinan a menos de 15 ml o 60 segundos, ustedes están concluidos. Sin embargo, es una variable diferente para un cuerpo femenino que para un masculino, para un infante que para un anciano. Pero siempre tratamos de sacar una norma, como decir que la norma son 70 kilos para hablar de dosificación. Y el estándar del ser humano está en promedio de los 70 kilos. ¿Me explico? Pues en patrón diccional hablamos que es constructivo si hay un vaciamiento vesical incompleto. ¿Orinaste hoy en la mañana? ¿Orinaste completo? ¿Cómo sabes? La aguja del vacío, en tu casa. Pues resulta que tenía un residuo, si él dice casa. Si era un residuo, pues es patológico. Pues el tener un residuo dentro de la vejiga condiciona a frecuencias miccionales más frecuentes. Y es lo que ocurre en el paciente. Cuando no logra, por contracción del detrusor, o que no logra relajar completamente el tracto urinario inferior, ¿te gusta la moda musical? Pues resulta ser de que él le va a quedar orina en la vejiga. Y eso se conoce como residuo. Si la persona orina el 25% de su capacidad y tenía 400 cc, pues en un tiempo, de un cuarto de tiempo, lo que se iba a llenar la vejiga, se va a llenar la vejiga nuevamente. Porque de 400 cc orinó 100, el 25% le quedaron 300. Esos 300 en un ratico va a volver a ser 400 y va a volver. Entonces aumenta la frecuencia miccional y eso se llama. Pues resulta ser que la polaquiuria, el aumento de la frecuencia miccional son condiciones que estudiar ustedes como médicos interpretar. Síntomas irritativos ya tienen que ser cuando se alberga la vejiga. La orina puede ser irritativo y fenómenos inflamatorios, fenómenos inflamatorios infecciosos como la cistitis bacteriana, condicionan también esto, urgencia miccional. Urgencia miccional es lo que va a pasar ahorita cuando comiencen a abrirme esto, que les da ganas de ir al baño los que no tienen capacidad vesical. Van con mucha frecuencia, tienen polaquiuria, micciones nocturnas. ¿Quién de ustedes se levanta en la noche? Muy poco, por su edad. Algunos lo hacen por costumbre, otros por vejigas enfermas que no saben, que se van a enterar de unos años cuando tengan sintomatología. Y micción dolorosa, pues hablábamos del placer que es la micción. Sigue. ¿Cómo nosotros podemos interrogar? Si ya dije que no era igual, pero el de 70 años dice que está orinando bien, el de 60 años está orinando bien y el de 20 años está orinando bien. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser más objetivos? Sigue. Pues los urólogos tenemos un score de síntomas. Se llama un cuestionario que se llama el IPSS, o Score de Síntomas Internacional de Próstata. Score Internacional de Síntomas Prostáticos. Y fíjense que va dándole diferentes categorías a 7 preguntas y la octava que es calidad de vida, que tiene que ver con fenómenos de llenado y de vaciado de la vejiga. Pues resulta ser de que nosotros hablamos de que el paciente tiene síntomas leves cuando tiene una cantidad de puntos por debajo de 8, moderados de 8 a 19 puntos y veamos cuando tiene mayor de 20 puntos. Pues durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Este cuestionario puede ser... No puede. Pero denme chance para pasarlo ustedes. Necesita usarlo más grande, ¿verdad? Con más aire, ¿verdad? Búsquenlo. ¿Qué puede hacer la universidad por ustedes? ¿O los corta por la mitad? ¿Sería justo eso, cortarlo por la mitad? Decirle chance, tienen nada más ustedes el 50%. ¿Qué hacen? Ustedes tienen que buscar la salida.
Y la salida no es quedarse en casa. La salida es buscar las opciones que ustedes tengan para mejorar la calidad de sus estudios. Si ustedes no buscan, cada día van a tener menos profesores. Les falta a ustedes 3 años. La calidad es tan mala que entiéndame que no quiso ofenderlos al grupo que estaba en cirugía hoy y a nosotros que lo ven. Aquí no se queda nada. Aquí van a salir los muy buenos, los malos, los regulares, los muy malos y hasta los que no deberían salir van a salir como médicos. Y van a llamarse con ustedes, médicos de la UDO, al cual ustedes no quieren ni nadie quiere. Busquen los cambios, pero los cambios los tienen que buscar ustedes, porque acuérdense que un profesor que viene aquí a colores, y discúlpenme porque ustedes irán a la colores, al profesor le pagan. No lo entiendan así, aquí nadie está remunerado. Lo único que está siendo bien remunerado aquí son ustedes, que están remunerados en información que no quieren buscar, que están remunerados en docencia que no quieren buscar, hacer docentes que quieren hacer la educación con ustedes. Van a querer por la parte de las ustedes buscar ese curso de movilizarse ustedes la profesión que tienen 20 años, ustedes tienen 50. La universidad no se preparó para manejar esta masificación y es verdad que a lo mejor una persona o 2 o 5 desde el punto de vista político malversó sus funciones y logró que esto pasara. Ya esto es intolerante. Viene un grupo mayor de ustedes el próximo semestre. Ustedes se van a conformar de no ir a clase, porque si van a venir a clase a pasar que los maltrata y el tipo que le pone el taladro arriba, olviden. ¿Qué vamos a saber nosotros de próstata si no quiero termina esa clase y vámonos? En lugar de buscar información, van a rechazar la información. La medicina es otra cosa, la medicina no es un negocio. Se hace negocio con ella, pero es un arte. Pero para el arte hay que tener información. Entonces seguimos. Vean las preguntas, como se las hicimos, y vean cómo se puede por el paciente responderlas. Nunca, menos de una vez, la mitad de las veces, más de la mitad de las veces y casi siempre. Lo mismo pasa con la calidad de vida. Pues resulta ser de que este cuestionario nos permite a nosotros tratar un poquito de objetividad. Como yo les decía, es frecuente en mi consulta que le pregunto a un hombre de 70 años cómo orina y me diga fino. Y yo tengo que buscarme a la cultura y decir, fino es bueno, porque hay pavos de 70 años. O fino es delgado. Hasta eso tengo que interpretarlo yo. ¿Cómo orina? ¿Cómo es tu patrón miccional? Pero eso es totalmente subjetivo, síguelo. Nosotros tenemos que ir al examen físico. Y todavía llegan nuestros pacientes. ¿Tienen papá? ¿Qué edad tiene tu papá? 58 años. ¿Lo quiere? ¿Cuántas veces has ido con tu papá al examen neurológico que le hayan tocado la próstata? ¿Y qué dice de eso? A mi rama me entendió. Primero eso se le hace a las mujeres. Pero bueno, no tienen próstata. Cuando ellas tienen 2 orificios, se lo viola la naturaleza. Uno, para el cuerpo sexual y para tener lo más bello de la vida, que es el dar su vida por otro ser humano. Y el otro es el recto. Pues resulta ser que el hombre le tiene pánico a ese examen que se llama dígito rectal, y cuando le dicen tacto rectal ya lo pueden disfrazar. Y si le dicen al paciente, le voy a hacer un examen dígito rectal, el tipo pasa tranquilo. Pero cuando le pone el dedo recto, no, te estás metiendo el dedo por ahí. 99% de los hombres tienen aversión en casi todas las culturas del mundo. Nunca has llevado a tu papá a un urólogo. Evidentemente, ¿para qué? Si igualito se va a morir. ¿Para qué lo vamos a llevar? Que no suena duro, que el doctor le habla así al papá de ella. Tiene 58 años, un anciano que se muere dentro de 6 meses y usted no sabe. Pues evidentemente no es la condición. Nosotros como médicos hemos cambiado el pronóstico de vida, hemos cambiado la expectativa de vida y ayudamos cada uno con nuestros cariños, con el chiste de este gran cómico gallego
y llevar la expectativa de vida mejorando las condiciones de salud de cada paciente. El tacto rectal no es sustituido por ninguna máquina. Y no solamente es un tacto, es como que yo lo vea y diga, ¿tiene lente? No solamente tiene lente. Yo al verlo tengo que ver que es una persona delgada, es una persona bien vestido, tiene una buena presencia. Hay una serie de características que yo solamente con verlo puedo describir. Al igual es el examen del tacto. En el tacto solamente no se va a meter dedo a ciega y así escondido. No. El tacto conlleva un estudio neurológico focalizado en lo que es la pelvis. Es capaz de evaluar no solamente el cáncer de próstata o crecimiento por hiperplasia o por prostatitis. Es capaz de detectar inclusive enfermedades neurológicas, cánceres del recto, cáncer del testículo y todo porque está expuesto. ¿Saben ustedes cómo se llama la posición en la cual se pone el hombre con las patitas para arriba? Litotomía, en las mujeres se llama ginecología. ¿Ok? Sigan. No importa cómo tocan al paciente, si es en posición de litotomía o en pacientes de cúbito crono, o que lo pongan en cuatro patitas o que lo pongan en lateral. Lo importante es la orientación espacial. Ustedes van a saber hacia la pared anterior de la próstata. ¿Sabían ustedes que la próstata es un órgano de 25 metros acá? Este es un piso de vejiga que la cara protector es palpable, tanto por hombres como por mujeres. Si son médicos, se ven su estructura en la cara superior y tiene una red de las tres grandes enfermedades que tiene la próstata, que son hiperplasia, como la punta de la nariz, renitente. Esto se llama renitencia. Si ustedes se tocan la punta de la nariz, van a ver que es renitente. Van a ver que implanta en la prostatitis. El proceso inflamatorio lo hace como si hubiese cuando hay una celulitis, implanta, rara, usted la toca y se queda confundida. Es que esto, la región tenar o hipotenar. ¿Ok? O puede ser dura, totalmente dura, como el peñasco. Esa es la recta como técnica para las tres características del crecimiento de la glándula prostática: prostatitis, hiperplasia y cáncer. Solamente con poner el dedito, que puede ser un dedito tan bello y delgado como este, o puede ser un dedo que le lleva 3 centímetros, pero con la mitad del dedo, o con el dedo completo de una dama, pueden llegar a ser el diagnóstico. Pero para eso tienen que ganarse la voluntad del paciente. Síguelo. Evidentemente esto no es lo que buscamos. No buscamos esto. Puesto que el paciente no hay que tener el dedo toda la semana. Y hay que hacerlo cada 3 meses. A veces lo hacemos una vez y no lo volvemos a hacer en años. Porque tenemos otros instrumentos que nos permiten ganarnos la confianza del paciente. ¿Sí? Vemos el análisis de orina. Si bien hay trastornos miccionales, hay la posibilidad de otras enfermedades como ya sin infecciones, el análisis del examen de orina no es importante. Si nos produce daño a los riñones, hidronefrosis y retraso, tenemos la determinación de los vasovados. Y evidentemente el instrumento que van a conocer hoy se llama antígeno prostático. ¿Sí? El antígeno prostático es una proteína que vamos a hablar de un segmento en esta clase y se acepta en la otra clase. También lo vamos a reflejar y entonces las dos clases se unen en cáncer de próstata. Pues es una sustancia proteica sintetizada por la próstata normal y cuya función es la disolución del coágulo seminal. Su producción depende de la presencia de andrógeno y del tamaño de la glándula prostática. Se considera que valores mayores a 2.5 nanogramos ml de antígeno prostático total se considera anormal. Se puede elevar después de una biopsia, un traumatismo, una cirugía, un proceso infeccioso. Se puede elevar no siendo referente a cáncer. El tacto rectal y la eyaculación en una época se pensaba que la elevaba, pero estudios multicéntricos por más de 20 años han dicho que no significativamente lo eleva. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Su nombre se llamó antígeno prostático específico al nacer y se pensaba que era específico de la glándula prostática. Y resultó ser que de repente lo titularon en pacientes que tenían cáncer de pulmón, en damas que tenían cáncer de mama y en hombres que tenían cáncer de mama. Pero evidentemente la relación de la probabilidad que un hombre produzca un cáncer de mama a una dama es algo como muy alto, pero el hombre también puede tener cáncer de mama.
pero que la mujer tenga un cáncer de próstata. Bueno, ya no los bigotes, tiene muchos bigotes, ahí no era trama. Síganos. El portugués le pregunta, pero María, ¿por qué? Le pregunta al portugués, ¿por qué tú dejas que María baje la Santa María? Si tiene bigote, puede. ¿Hay portugueses aquí? ¿Hay portugueses? Mi felicitación. Pues resulta ser que el antígeno prostático, utilizando conjuntamente el valor predictivo del PSA, el tacto rectal, se puede descubrir más del 60% de los cánceres localizados en la próstata. La idea de descubrir el cáncer del médico es cuando el médico puede descubrirlo. Hay un eslogan de la Sociedad Venezolana de Oncología o de Cáncer que decía en Venezuela y en el mundo que todo cáncer es curable si se identifica temprano. Ese eslogan se ha perdido en la sociedad. Aquí todas las sociedades se han perdido y ese eslogan se ha perdido en los últimos años. El antígeno prostático no se conoce en una sola fracción. En los años 90, cuando él nace, se le conocía como una sola fracción, pero ya en la próxima clase le voy a dar la historia de él. Pues hoy se conoce como una porción libre, que se hace una relación matemática entre la cantidad libre sobre el total y se multiplica por 100, y esto nos da a nosotros indicaciones de biopsia o no biopsia para sospechar cáncer. No es lo mismo que el antígeno prostático de una persona, el mío, esté en 0.99, ¿ok? Pero mi paciente, por ejemplo, puede tener 0.7, el año que viene tiene 3, y a eso para mí significa un patrón de cambio muy rápido de velocidad. No es lo mismo ver la densidad de una próstata pequeña, la mía está en 35 gramos, ¿ok? 25, 39 gramos, a que un caballero que tenga 150 gramos vaya a tener 0,9 o que vaya a tener 4. Existe una relación entre el volumen de la glándula y el antígeno prostático circulante. Y existen otros antígenos de nueva generación que son los antígenos ultrasensibles. Sigue. El antígeno se titula en sangre, pero es una proteína que no va para la sangre. Esa proteína va a licuar el coágulo seminal. Ya vamos a hablar de eso en la próxima clase. Sigue. Las pruebas diagnósticas adicionales al antígeno, al tacto y a la conversación, que es la anamnesis que nosotros tenemos la urofluometría, que ya la conocimos. Tenemos el residuo miccional, tenemos los estudios de flujo presión, la cistografía de llenado, la uretrocitoscopia, que no es más que introducir un instrumento óptico llamado citoscopio a través del tracto urinario exterior, el cual puede ser rígido, semirígido o flexible, y permitir ver las estructuras. Estudios radiológicos como la uretrografía, que es la instalación de un material de contraste, o la uretrocitografía retrógrada, nos permiten ver la estructura del aparato colector. Síguelo. La urofluometría es un registro electrónico gráfico que mide la velocidad del flujo en relación al tiempo. Es una prueba no invasiva, las medidas son imprecisas en valores o volúmenes menores de 125 ml. La velocidad máxima de flujo identifica al paciente con hiperplasia prostática, que se conoce como Q máxima. Un Q máxima de 15 ml es el punto de corte, pero varía, como se lo dije, en edad y sexo. Q máximo menores de 15 ml no permite por sí solo diferenciar si es un proceso de obstrucción o un proceso de incapacidad por descompensación del detrusor del poder vaciar la vejiga. El Q máximo permite predecir el resultado de una cirugía. Síganlo. Esto es una curva de urofluometría. ¿Sabían que ustedes volvían así? Y después bajan. Hombres y mujeres tienen y esa curva se debe a fenómenos muscular. Mientras más íntegro esté el sistema, más va a aparecer una curva que tiene la izquierda, donde ven una relación de volumen en el tiempo. Síganlo. Eso es lo que quisiéramos todos, mantener toda la vida con un curva o una curva suficiente para lograr una micción espontánea satisfactoria. Síganlo. ¿Cómo nosotros podemos ver el residuo? Este caballero me ha dicho que casi vació su vejiga y resulta ser que su medidor se tiene en el display, en la pantalla, se dijo que no estaba completamente vacío, que todavía le quedaba. Pues nosotros como médicos tenemos instrumentos para medirlo. El residuo condicional es importante. ¿Qué pasa con esa poseta tuya? ¿Eres de aquí de Bolívar? No, vives aquí en tu casa, en tu residencia, ¿verdad? No vienes a lo mejor bajo tu casa, eventualmente. Pero este día te van a hacer una prueba. Yo te voy
voy a pedir que hagas pipí el viernes y lo dejes ahí sin bajarlo, porque no hay agua, hasta el lunes. ¿Qué pasa? Va a estar oloroso, rico. No me mañana estaba medio fastidiado con lo que me conecté y vi en Instagram una comiquita de Chaplin, donde Chaplin se mete en la jaula del mundo. ¿Saben quién es Chaplin? Un comediante mudo de los años 20. Se mete en la jaula de un león. ¿Ok? Y él dice que la gente estaba mala, pero cuando este león estaba dormido, cuando se pasó a la otra jaula, se le daba con los pies y se regresó y estaba medio dormido. Pero resulta ser que el olor de Chaplin, cuando se hizo popó, era tan intenso que el león no se lo comió y lo salvó el olor. ¿Qué pasa? Dentro de nosotros existe una descomposición de esos olores que nosotros podemos lograr obtener, como ese baño de carretera. ¿Qué pasó? Yo no voy a entrar a ese baño. O sea, su primer paso, el oftálmico, el pituitaria le dice, coño, no te metas. Esa vaina está demasiado horrible, no vas a poner tu pompi ahí. Imagínense que ustedes no tengan olfato y venga mi amiga y se siente en esa poseta después de 3 días. ¿Qué pasó en esa poseta de 3 días? Así como el león no se lo comió, porque el tipo olía, se hizo caca, Chaplin, y el bicho le dijo, no me lo voy a comer. Ese olor. El animal se fue controlado. Pero resulta ser de que ella no se va a sentar en esa poseta porque la descomposición bacteriana de la orina, a través de una enzima que se llama la ureasa, que tienen bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo por millones, que se llama Escherichia coli, ¿ok? Como proteus, que están en nuestro inodoro esperando para que esa sustancia que tienen dejando ahí, si la dejan en la poseta, imagínate cómo le dan a actuar. Imagínate las enfermedades que tienen esa pobre gente que no van a actuar por la exposición que tienen ellos ahí, porque ellos están en contacto con todo eso. Pues ese olor ocurre lo mismo en los seres humanos. ¿Ustedes se imaginan de que una persona pueda oler a un baño público, a un baño de carretera? Pues es increíble, pero sí ocurre a cada rato. Personas que viven con residuos patológicos. El residuo patológico es lo mismo que ocurre cuando el paciente dejó el baño sin vaciarlo, pero esta vez en su vejiga. ¿Se recuerdan que le dije que tenía 400 cc, orinó nada más 100, y quedaron 300 y así sucesivamente? Ese residuo patológico es fácil cultivarse por bacterias patógenas o uropatógenas que van a producir esta enzima que se llama ureasa y van a desdoblar la urea en nitrito, y el nitrito, lo que huelen ustedes, es el nitrito de la bacteria, y es por eso que los exámenes de orina patológicos dicen nitrito positivo. Y ya solamente tenemos nitrito positivo en el examen, así lo tenemos los positivo, no tenemos que tener paciencia y de una infección orinar. Aquí vamos a ver. ¿Cómo yo puedo saber si este caballero tiene echado a perder el display de si está lleno o está vacío? Él cree que está vacío. Yo voy a estos estudios. El residuo se puede medir por ecosonografía abdominal, como lo están viendo a la derecha, o por cateterismo uretrovesical. Pasamos una sonda de Foley, caso de hombre, o una sonda de negra, en caso de mujer, y vaciamos completamente la vejiga. Después de una conexión espontánea y total, se le pregunta al paciente, ¿orinó? ¿No orinó? Pues resulta ser que podemos medir ese flujo, ese residuo de una forma muy fácil con un ultrasonido. Se relaciona con el IPSS, la velocidad del flujo, para determinar el éxito de cirugía. Sigan. Les expliqué lo del eco, ¿verdad? ¿Ya lo entendieron? Vamos acá, regresa. ¿Saben qué es esto? Lo que está aquí. Vamos a ver. ¿Que están dormidos? ¿Saben qué es esto? Esto es un ecosonograma y nos permite ver residuos. Ahora, ¿pero qué es esto? Ok, esto es un hombre que ha sido cortado por acá, él está en decúbito, y al estar en decúbito el ultrasonido se pone de esta forma. Esto es orina, lo negro. Es totalmente hipodenso. Pero esto, que es de mayor densidad, es la próstata. Fíjense que es en el piso de la vejiga e incluso se introduce hacia la vejiga. Y esto que está detrás de la próstata es el anatomía, es el recto. Los volúmenes se miden haciendo una regla tridimensional y lo hace el ultrasonido, que puede decir aproximadamente hay 200 cc, 100 cc, 15 cc, etcétera, lo que está haciendo.
Los estudios de flujo de presión establecen la diferencia entre los pacientes con un máximo reducido por obstrucción o por vejiga descompensada o neurogénica. La citometría de llenado se evalúan los síntomas irritativos y la estabilidad del detrusor. Son estudios hidrodinámicos propios para evaluar la vejiga. ¿Siguen? Evidentemente, esto es a diferentes edades. ¿Siguen? Esto es la uretrocitoscopia. Fíjense el equipo semirrígido en los dos casos, que se mete a través de la uretra femenina o la uretra masculina, rectificando la uretra masculina hasta llegar a la cavidad vesical y poderla ver internamente. ¿Siguen? Esta es la uretrografía y la urografía de eliminación. Son los dos instrumentos. Esto que tienen acá es la uretra que ha sido instilada con un material de contraste iodado. Y esto que está acá son los lóbulos laterales de la próstata que coaptan la próstata y vean cómo es mucho más delgado la uretra vulvar a la uretra peniana. Esta es la uretra membranosa y esta es la uretra prostática y esto es la vejiga. Pues resulta ser de que al lado tiene la urografía de eliminación y esta urografía de eliminación se recomienda cuando hay caso de hematuria. Fíjense cómo está el sistema colector y fíjense que hay un defecto en el piso de la vejiga y están estas pelotitas blancas alrededor, se llaman divertículos. Por la hiperpresión que produce la orina se fuga a través de las celdas de la trabécula y produce un abocamiento que es una pelotita que se llama, ese pelotito se llama divertículo. Síguenos. Son más imágenes. Síguenos. Son más imágenes. Ahí vemos varios signos, como el signo de la boina, como el signo de Cuvier, el signo de los uretres en el suelo. Son signos indirectos del sentimiento frontal. Síguenos. Ya hablamos de los estudios ecosonográficos que pueden ser abdominales de la próstata, pero también los podemos abordar a través transrectal. Generalmente dejamos el eco transrectal para guiar las biopsias en próstata. Síguenos. Esta es la próstata vista transrectal. Fíjense que antes veíamos la vejiga arriba y ahora la vemos, perdón, abajo, ahora la vemos arriba. Porque el instrumento para ver la próstata ahora no está por el abdomen, sino a través del recto, directamente en la próstata. Síguelo. Evidentemente es lo que quería mostrar, síguelo. ¿Qué hacemos con este paciente que tiene un trauma, que tiene un síndrome obstructivo urinario bajo, ya bien sea por una estrechez de uretra o bien sea por un crecimiento prostático? Pues vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna primero. Síguelo. Hay tratamiento médico. Si bien ustedes ahorita no han visto fármacos, están comenzando a un fármaco, no sé si lo han comenzado o no, pues resulta ser que ustedes tienen que salir de aquí conociendo algo de fármaco. Bloqueantes alfa-adrenérgicos, como les expliqué, que podríamos controlar la tensión, también los utilizamos en una forma que fue hace aproximadamente unos 40 años, ¿okay? Y que el mundo de la urología se acaba de dar cuenta, estamos hablando de 40 años, ya estudian. Pues resulta ser que en ese momento, los urólogos hace 40 años, se acaban de decir que unos investigadores buscando tratamiento médico para la hipertensión, los pacientes de orando de hipertensión no se desmayaban. Ahí desmayaban. La tensión se bajaba. Pero los que no lograban desmayarse porque toleraban el medicamento, los tipos eran mayores de 50, 70 años, decían, no, voy a poner el medicamento. Es que yo nada, si puede ser menor, con un choque de medicina. Y a partir de dinero, con un choque espectacular como la menopausia. Que todavía no se podía, era con la tensión. Pues en ese momento, apenas 40 años, que había nacido su padre, ¿ok? Es que los médicos nos damos cuenta en el mundo de la medicina que la próstata y la uretra tenían infecciones alfa-adrenérgicas y beta-adrenérgicas. Y empezamos a investigar, y es apenas en el tiempo que yo tengo de urologos cuando comenzamos a utilizar con eso los alfa-bloqueantes. Y de por sí, desde hace 25 años, es que nosotros estamos utilizando los bloqueadores alfa-receptores, que lo tienen que conocer, que es parte de la terapéutica. Pero también aprendimos hace 25 años que la próstata dependía de un flujo hormonal como se pensaba hace 500 años. Porque a los hombres que les castraban, ¿saben que antiguamente se castraban a los hombres? ¿Quién de ustedes tiene perro o gato? Levanten la mano. ¿Quién tiene un perrito? Un perrito macho. ¿Perrito macho? Ok, te voy a decir que lo castren. ¿Lo castrarían? ¿Ah? ¿Lo castran? Bueno, ustedes saben que los hombres en alguna época de la vida también los castraban. ¿Sabían? Bueno, castraban los que se llamaban eunucos.
Los eunucos eran los que cuidaban a las damas bonitas y los harenes. Los negros que iban a trabajar en las haciendas de algodón, en las haciendas grandes, los esclavos, para que quitaran el brío y para que quitaran ese deseo sexual que nos vuelve locos, ¿ok? Le castraban y le quitaban los testículos. Pues resulta ser que cientos y miles de años después, porque los árabes no comenzaron el año pasado, los egipcios tampoco, se dan cuenta de que esta cantidad de hormonas que producen los testículos, que es el 95% de la testosterona, el 95% de la producción de azúcar renal, se pueden bloquear a nivel de la próstata con un inhibidor de la 5-alfa reductasa y la supresión de los andrógenos se puede dar ahí. Entonces, disminuyendo la actividad de la 5-alfa reductasa, habrá menos pasos en la próstata o en el folículo piloso para los pelones de la testosterona e hidrotestosterona, pero la testosterona no hace nada. Ella hace su efecto como el metabolismo activo que la hidrotestosterona. También podemos utilizar, y se cita, las fitoterapias y las aromatasas, ya vamos a hablar de ellos. ¿Siguen? Los alfa-adrenérgicos tenemos terazocin, roxazocin, alfusocin. Efectos colaterales, evidentemente, en pacientes de edad avanzado puede producir hipotensión, y se acuerda que le dije que se desmayaba. Pues tenemos pacientes que le iniciamos la terapéutica y de repente lo conocen en la mañana planchadito, una fractura de cráneo, una fractura de dedo. Hay que tener esa precaución. Son pacientes polimedicados y evidentemente la asociación con otros antihipertensivos son nocivos. Efectos sobre la eyaculación. Así como se cambia y se relaja el piso pélvico, algunos de los hombres, el 70% utilizan loxazocin o glazurocin en el momento del eyaculado no expresa, no saca el semen del interior, pero no saca el semen en forma de bolo seminal o de coágulo seminal. Se queda en el objeto, porque lo que queda totalmente relajado y en la concepción no son adrenalinas, puede, en el momento del eyaculado no puede poner el piso pélvico, pues en el momento del eyaculado existe experimentar. Y evidentemente los otros del costo son costosos. En Venezuela, el costo por todos los años que han pasado ha sido gratuito por el Estado, el RIC. De la vendida del Estado a los venezolanos, el costo es de 300 dólares. Eso ocurrió hasta octubre del año pasado. De octubre del año pasado no hay ninguna de estas medicinas en Venezuela y la gente que está incertidumbre en el exterior. Cuando van a Colombia, pagan $300 por un mes. 300.000 bolívares por un mes. Cuando van a Brasil, pagan 150.000 bolívares por un mes. Entonces son extremadamente costosos. En Venezuela existe una industria de salud donde la transporte es gratuita. Si es gratuito, a mi punto de vista es gratuito, porque cuando existe funcionando normalmente una venta de un producto subsidiado que normalmente vale a un precio muy alto en el exterior y en Venezuela está extraordinariamente bajo, es casi gratuito porque lo asume el costo político social de esos costos, pero en el mundo es muy costoso. Sigue. La supresión androgénica se utiliza en los reductores 5-alfa reductasa, como se lo mencioné, el finasteride y el dutasteride. Análogos LH-RH, que es la sustancia liberadora de la hipotálamo hacia la hipófisis, que es el acetato de leoprolida y de la gasolina, antiandrógenos dentro de las células como la flutamida y la bicalutamida, la vamos a ver en la próxima clase. Síganlo. Tutores intraprostáticos. ¿Han escuchado a aquella persona que le dio un infarto? ¿Saben qué es un infarto miocardio? ¿Sí? ¿Qué hacen con las personas que le dio un infarto para mejorar el infarto? Aparte de controlar la tensión. Si quieren abrirle esa arteria coronaria que se lo obstruye, ¿qué le hacen? Le hacen un cateterismo. ¿Y qué le ponen al cateterismo? Le ponen un stent. Okay. Resulta ser que eso es un stent. Se llama urolumen. Y se llama stent uretral o intrauretral. Se hace un cateterismo, pero que hacemos nosotros. Pero no en la coronaria, sino en la uretra. Y ponemos una malla que puede ser metálica o no metálica, que se pone en el espacio de la uretra obstruida para lograr el paso cerebral. Efectos secundarios que no tiene el stent. El stent se vuelve a obstruir con colesterol, placa, arteriosclerosis, pero el problema es que la uretra,
La uretra distal es bacterianamente colonizada y si se coloniza el espejo, hay un proceso de infección muy complicado que se da en un 10% de los pacientes que colocamos al espejo. Sigue. Existen tratamientos no invasivos como la stent uretral, pero tenemos también la ablación con agujas. Utilizamos una energía térmica que nos va produciendo una coagulación de la glándula y quitando la parte obstructiva de la glándula. ¿Síguelo? Podemos utilizar ondas de microondas, así como el microondas que utilizan para calentar la comida, pues también podemos utilizar microondas dentro de la glándula prostática para relajarnos. ¿Síguelo? Podemos utilizar lo que se conoció en los años 80 como el láser. El láser, contacto, no contacto, como le dice mi pueblo láser, a todos los desconocidos le dice láser, el pueblo láser. Pues resulta ser que dejó de utilizar, volvió a utilizarse en el año 2010. Acuérdense, en 1980, 90 se utilizó y lo quitamos. El que le poníamos un láser en la próstata, bueno, nos odiaba, porque al principio orinaba, pero a los 3 meses empezaba un karma de dolores y de molestias que provocaba matar médicos que lo hizo. Él no lo hizo con mala intención, pero era un instrumento. Pues desapareció por 20 años. En el 2010 volvió a entrar y volvimos a sacarlo nuevamente por los efectos secundarios. Síguelo. Esto es lo que hacemos hoy en día. ¿Se acuerdan algunos de ustedes que les he dicho la herramienta de oro, el colesterol? Esto es el instrumento que utilizamos todos los días para retirar próstata. Esto es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia, quirófano, y pasiva. Muy bajo de complicaciones. Síguelo. Ok, dale play ahí. Ahí. Ok. Esta cirugía, los que están ahí van a escuchar el audio. ¿Tiene audio? Sí. Ok. Lo que pasa fue que nos robaron el equipo sonido. Eso que están viendo es una resección transuretral bipolar. ¿Ok? Y si escuchan la música, apenas fue hecha del jueves pasado. Esa la hicimos, la hacemos todas las semanas, 5, 8, 10, pacientes, 8. Vean cómo el asa de corte va produciendo una energía calórica capaz de retirar todo el tejido obstructivo que estaba colapsando la uretra. Y a este paciente no lo hemos tenido que cortar ni nada, todo a través de la uretra. Todos estos fragmentos que parecen lomas, como si se hubieran van a quedar dentro de la vejiga mientras que estamos haciendo. Hay un poquito de seco que se llama este paciente que teníamos orinando 10 veces en la noche con un flujo visional muy importante va a pasar 45 minutos de quirófano con anestesia, 30 minutos de cirugía. Le vamos a retirar el 90% del tejido. Vamos a mantener la próstata con su integridad. Al quitarle la sonda en 48, 72 horas, este paciente que orinaba a 7 ml por segundo va a orinar a 25, 30 minutos. Esos son besos y abrazos. Pero hay que hacerle ver al paciente que le han retirado tejido malo de su próstata, pero su próstata está ahí. Y en un paso consecutivo, con las patologías anteriores o los procedimientos anteriores que se hacían, la prostatectomía convencional que se hizo desde 1910 por Mill era abrir la vejiga a través del abdomen o a través del perineo o a través del recto para una vez abierta la vejiga arrancar la próstata con la mano, pero no se arrancaba. Se arrancaba el adenoma dejando la cápsula. Y eso por eso se llamó adenomiomectomía prostática y mal llamada prostatectomía. Esta prostatectomía era como nosotros lo operábamos antes. Pero para ello poder llegar allá, tenemos que o abrimos el perineo, ¿saben qué es el perineo, verdad? ¿Dónde va? ¿Saben cómo dice el pueblo? Los pacientes que yo les cuando van, doctor, es un dolor en el perineo, ¿cómo me dice? Porque ni es bola ni es. Así le dice el pueblo y tienen que entenderlo. En ese siempre se puede abordar la próstata directamente. Pero si te vas por encima de la síntesis del pubis, entre la síntesis del pubis y el ombligo, en el hipogastrio,
se llama transvesical o transcapsular, y los que se sacan la adenoma. Pues evidentemente la ignorancia de nuestro pueblo y la ignorancia de nuestros médicos es explicar a su paciente que cuando le estoy sacando la adenoma estoy dejando todavía su próstata, y usted tiene la misma probabilidad de cualquier otra persona que no haya entrado la próstata de producir el cáncer de próstata, porque no le saco la zona periférica como lo hagan en la siguiente clase. Síguelo. La podemos operar por la laparoscopia, y esta es la cirugía abierta. Síguelo. Esta es la incisión media infraumbilical, clásica para operar la próstata a través del abdomen. Síguelo. Este es el tratamiento de vaporización que se hace con el láser. Síguelo. Y esos son ustedes. Bien. ¿A quién le gustan 6 pisos? A los que ¿Quién trabajan de en el ustedes 20. ha hablado más que yo en esta mañana? A mí no me gusta subir 6 pisos. Primero me gusta a mí incomodarlos, porque de verdad que no se me ha salido ninguno y estoy súper orgulloso. ¿Saben qué hubiese sido diferente? Que yo me sentara donde está mi amiga con airecito acondicionado y le hubiera dado la cara a ese señor. Pues le aseguro que más de la mitad ya se hubiesen ido. Ahora les pido un ratico para que se queden viendo cáncer de próstata, porque una es hermana del otro. Porque, ¿me entienden? Está su